Recientemente estaba participando de un tiempo de oración con un grupo de mujeres, un grupo llamado Mujeres Orando por la Nación, un grupo que está formándose. Me parece que todavía es un fermento, es decir, un pequeño grupo de mujeres que están haciendo un esfuerzo interesante por unirse en oración por la nación y que se está formando en todo el país. Hay grupos de estos como células, pudiera decir yo, en varios estados. Y recientemente estaba allí orando con ellas porque estaban en un evento presencial. Normalmente todas estas reuniones se hacen vía Zoom, pero las mujeres de aquí del centro del país, del Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, hicieron un evento presencial. Y estaba allí con ellas y una mujer le tocó orar por Israel. Y me llamó mucho la atención su perspectiva, porque creo que es una perspectiva que Dios le ha dado en relación con esta necesidad de orar por Israel. Y ella dijo, vamos a orar por Israel, porque Dios ama a Israel, es su pueblo amado. Pero también vamos a orar por Amash, porque Dios ama a esas personas. Y hay niños y mujeres sufriendo allí, en ese grupo. Vamos a orar por las personas que han perdido la vida en Israel, pero también vamos a orar por las personas que han perdido la vida en Amash. Y así dijo, porque Dios ama tanto Israel como Amash. Una perspectiva muy sana, muy bíblica, porque sí, efectivamente, si nosotros leemos la Biblia, nos damos cuenta que Israel fue llamado por Dios como su pueblo amado, y también Dios mandó profetas que anunciaran su palabra a las demás naciones. Es más, Israel fue puesto como luz para las naciones. Y las predicaciones de Jesús condenan abiertamente a su nación, a su pueblo, porque ellos cerraron su corazón a las demás naciones. En la historia de Juan, en el Evangelio de Juan, hay una historia allí de Jesús encontrándose con una mujer samaritana en el pozo de Jacob. Y tal vez recuerdes la historia, pero hay una acotación allí interesante que hace Juan, que le escribe allí en su Evangelio y dice, porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Claro, es muy normal que los grupos humanos nos rechacemos unos a otros. No es normal, ¿verdad? Pero lo hemos hecho una normalidad. Y es común que unos grupos se sientan superiores a otros. Y esto era lo que pasaba en el tiempo de Jesús, pero sigue pasando ahora. Entonces, por eso me gustó tanto esta perspectiva de esta pastora que decía, tenemos que centrar nuestra atención en la misma forma que Dios centra su atención en las necesidades de las personas y en cómo Dios responde a ellas. Henry Nouwen habla aquí de las preguntas de Dios. Dice, fueron los judíos que murieron en las cámaras de gas de los campos de concentración nazis más culpables de lo que somos nosotros. ¿Qué podemos decir de los indios mayas en Guatemala que fueron secuestrados, torturados y ejecutados por los militantes y de los millones de africanos que murieron de hambre? ¿Y qué podemos decir de aquellos que ejecutaron las matanzas? Estas preguntas formuladas desde abajo, las preguntas que hacemos cuando queremos imaginar quién es mejor o peor que nosotros. Pero estas no son preguntas formuladas desde arriba, no son las preguntas de Dios. Y es que es muy importante esto. No son las preguntas de Dios. Son preguntas que se nos meten en la cabeza a nosotros. ¿Quiénes son mejores?
¿Los israelitas o los palestinos? Y bueno, muchos decimos, no, es que Israel es el pueblo de Dios. Sí, pero Dios también creó a los palestinos. Y Dios ama a los palestinos y Dios dio su vida por los palestinos. Entonces, como dice la Biblia, si leemos bien el Evangelio de Juan, dice que de tal manera amó Dios al mundo. No dice ahí que amó a los judíos, no dice que amó a los gentiles o a los palestinos o a los musulmanes. Dice allí que Dios amó al mundo. Pero insisto, nosotros nos hacemos ese tipo de preguntas, muchas veces ridículas. Pero, como bien acota Owen, no son las preguntas de Dios. Dios no nos pide que definamos nuestra pequeña y conveniente ubicación dentro de la humanidad por encima o en contra de las otras personas. La pregunta de Dios es, ¿estás leyendo los signos de tu tiempo como signos que te piden arrepentimiento y conversión? Mira, nada más que pregunta tan poderosa. Y déjame insistirte en esto que he dicho en otro devocional. Olvídate si quieres de todo el devocional, pero no te olvides de esta pregunta. ¿Estás leyendo los signos de tu tiempo como signos que te piden arrepentimiento y conversión? ¿Estás leyendo las guerras de Oriente? La guerra de Ucrania, de Rusia, como una invitación de Dios a que te vuelvas a Él de todo tu corazón. Ahora que ha sucedido esta desgracia en nuestro país de el huracán Otis golpeando de forma brutal las costas de Guerrero, tú lo estás viendo y percibiendo como que Dios te está llamando a la conversión. Una vez más, estás leyendo los signos de tu tiempo como signo que te pide arrepentimiento y conversión. Lo que verdaderamente cuenta es nuestra voluntad de permitir que los inmensos sufrimientos de nuestros hermanos y nuestras hermanas nos liberen de toda arrogancia y de todo juicio y condena, entregándonos un corazón tan gentil y humilde como el corazón de Jesús. Sí, porque Jesús no hacía distinciones entre grupos. Jesús estaba diciendo, aquí está mi amor para todos. Y está anunciando que de tal manera amó Dios al mundo. Pasamos incontables horas tratando de formarnos ideas sobre los demás. Un incesante cambio de opiniones sobre personas cercanas o lejanas nos mantienen distraídos y nos permite ignorar nuestra realidad, que nosotros mismos somos los que primero necesitamos un cambio en nuestro corazón y que probablemente seamos los únicos que podamos cambiar verdaderamente nuestros corazones. Sí, si estás escuchando este devocional es porque quieres escuchar algo que Dios te diga este día. Y Dios nos ha estado diciendo que nos volvamos a Él y que nos convirtamos de todo nuestro corazón. Que en otra forma más simple de decir es que nos arrojemos en sus brazos, que nos volvamos a Él. Pero repetimos una y otra vez, ¿y qué pasa con Él? ¿Y qué hay con ella? ¿Y qué pasa con estas ideologías? ¿Y qué pasa con aquello? ¿Y qué pasa con aquello más? Lo que nos dice Jesús es que necesitamos volvernos a Dios. Es lo que dijo Jesús, ¿verdad? Necesitamos entonces quedarnos con esa pregunta. ¿Estás leyendo los signos de tu tiempo como signos que te piden arrepentimiento y conversión? Porque si no lo estás haciendo, te estás perdiendo el mensaje de Jesús.
Y como cierra Owen aquí su reflexión, repetimos una y otra vez, ¿y qué pasa con él? ¿Y qué hay con ella? Lo que Jesús nos dice, tal como le dijo a Pedro que quería saber qué le sucedería a Juan. ¿Qué te importa a ti? Tú tienes que seguirme. Así le contestó Jesús a Pedro. Pedro está preguntando, oye Señor, ¿y qué va a pasar con Juan? Y Jesús le dijo, ¿qué te importa a ti? Sígueme tú. Eso lo puedes ver en Juan capítulo 21, versículos 21 al 22. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional sea de muchísima bendición para ti. Dios te bendiga.